Listo. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo le invito a que vaya al libro de San Juan. Mientras que usted lo busca, vamos a hacer una oración. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Te pedimos, Dios, que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, obrando en nuestro corazón, sanando en nuestro corazón, sanando nuestras heridas. Que seas tú, oh Señor, obrando, Señor, en cada persona, Dios, que escuche este mensaje. Que seas tú, Señor, obrando en cada corazón. Que ellos puedan verte a ti, Jesús, como el único Salvador personal. Que ellos puedan verte a ti, Señor, como el único Dios. Que ellos puedan verte a ti como el Dios que hace la obra en sus vidas. Que ellos puedan verte a ti, Señor, como el único que a través del Espíritu Santo, Señor, los guía a la tierra de la rectitud. Que tú, Señor, a través del Espíritu Santo y la fe puesta en el Señor Jesucristo, que vino y murió y resucitó, Señor, les puedas dar vida eterna, Señor. Y que la gracia y el favor del Señor Jesucristo esté en esta palabra hoy. Te lo pedimos, Señor, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pues la enseñanza hoy se llama el Cristo, Cristo el Verbo Eterno. Si expresamos la palabra verbo, se refiere a una acción. En este momento yo estoy en el verbo hablar. ¿Yo estoy qué? Hablando. Y usted como tal está en el verbo escuchar, escuchando. Entonces yo le invito a que, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí podemos ver de que el Evangelio de San Juan lo que quiere resaltar es a la persona del Señor Jesucristo, mientras que el Evangelio de San Juan nos muestra la deidad del Señor Jesucristo en su magnitud, nos muestra plenamente quién es Él y que usted me dirá qué es una deidad. Una deidad es un ser aquel a que se le atribuyen poderes, aunque hoy en día hay muchas deidades, futbolistas, deportistas, un resto de cosas, pero no son personas que hacen milagros, que tienen poderes, sino tienen dones y talentos. Y aquí en este evangelio, lo que más se resalta es la filiación divina del Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Y nos habla de quién? De ese ser que fue anunciado por los pastores que iba a venir a Belén y que habitó durante 33 años aquí en la tierra y fue crucificado y muerto en el Calvario, pero que resucitó al tercer día, como usted lo sabe, caminó durante 40 días más en esta tierra y fue llevado a la gloria del Padre. Y esa es la evidencia que tenemos nosotros en nuestros corazones para entender que tenemos que doblar nuestras rodillas y confesar, como lo dice Tito 2:13, nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Y aquí podemos ver que como las palabras principales de el Evangelio de San Juan en este primer capítulo resalta a la persona de Jesús. El Espíritu Santo colocando esa fuente o esa llave correcta para abrir una puerta en nuestros corazones y entender de que Él es el único Dios y que Él está relacionado con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver que aquí lo que más nos resalta el evangelista San Juan, contraste a lo que hacen los otros evangelistas, él no dice, no dice que es el Hijo de Cristo, el Hijo de David, el Hijo del hombre, sino directamente que el Hijo de Dios. Y nos lleva a ese principio que nos muestra que Jesús no hubo nada antes de él, sino que él estaba desde el principio. Y él va más allá, a revelarnos a nuestras mentes de que tiene que grabar en su corazón que él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Que sin nada de lo que él ha sido creado. Y vuelvo y se lo repito, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y usted va a decir, pero pastor, no está sino repitiendo todo el tiempo este versículo. El Señor dice que tenemos que enseñar y repetir las palabras porque las palabras queden en el corazón. Y eso nos lleva a entender que estando en el principio, esa palabra verbo significa una expresión. Ustedes pueden decir, o yo estoy pensando ahorita algo. Usted puede estar pensando algo en este momento y no está aquí. Está pensando en un problema, está en su casa. Pero cuando usted manifiesta que está viviendo,
Un ejemplo, yo puedo decirles, o tengo mi mente ahorita pensando en algo, pero ustedes no saben qué es. Ahorita estoy pensando en un carro rojo. ¿En cuál carro rojo se está imaginando usted en este momento? Yo estoy imaginándome un campero. Pero ¿qué se imaginó usted al decir que estaba yo pensando en un carro rojo? Entonces, la palabra, el verbo tiene que expresarse para que usted conozca lo que esa persona está viviendo. Porque si yo no hablo lo que estoy viviendo, o en este caso la escritura no habla lo que Dios vive, a través de sus escrituras no va a poder conocer a Dios. Y por eso decía que el único medio entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre, o sea, la palabra. Cuando usted lee la Biblia, y sobre todo si la lee un poco en voz alta, pues se va a escuchar y va a estar escuchando la voz de Dios, no solamente en sus oídos físicos, sino directamente en su alma. Dice, y el verbo era con Dios. Aquí podemos ver que esta relación estaba unida. El verbo era con Dios. No que Dios estaba en un lado y que Jesucristo estaba en otro lado y el Espíritu Santo estaba en otro lado. Dice, y el verbo era Dios y Dios era el verbo. Cristo no solo fue el revelador de Dios, sino que siempre ha sido y seguirá siendo nada menos que el mismo Dios, unidos en sí mismo. Entonces, ¿quién nos puede revelar a Dios? Jesucristo. Acuérdese que Felipe le decía, Señor, muéstranos a quién, al Padre. Y le dice, llevo 3 años andando con ustedes y no lo han visto. Y piense usted cuánto tiempo lleva usted leyendo la Biblia, si es que de pronto la ha leído. O como dice la gente, es que yo leo la Biblia y no la entiendo, porque la parte espiritual no se está afectando. Se está viendo solamente con los ojos físicos y con la mente física. Y por eso Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos socorro oportuno. Entonces, al estudiar la escritura, podemos ver que Dios con Jesús son coiguales, son uno solo, una sola persona. 3 personas en uno, una sola persona. Y por eso yo le invito a que ore conmigo y le diga, Dios, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que el Espíritu Santo tome las cosas de Cristo y nos las muestre para la alabanza de su gloria. Que lo importante es que siempre que usted vaya a leer la Biblia, ore a Dios y le pida que el Espíritu Santo le muestre a Jesucristo. Y Jesucristo, por tanto, que le muestre a Dios. Aquí podemos decir que dice en el principio. ¿Ese principio qué es? En la Biblia encontramos varios principios. Dice, este es el principio del mundo. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Este es el principio de dolores. Este es el principio de milagros. Este es el principio de las señales. Pero aquí está hablando de en el principio. O sea, todo lo que se refiere a que Jesucristo estuvo desde antes de estos principios. Jesucristo estaba desde antes de la creación del mundo, dice, y que todas las cosas fueron hechas en Él, y por todo en Él fue hecho. Entonces, aquí nos está expresando de que Jesucristo es que la acción, la palabra de Dios. Ahí estaban el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo haciendo ese verbo, esa acción. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y esa palabra en el principio nos lleva a entender de que Él es eterno. Miren lo que dice Juan 17. Dijo, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que fuese en el mundo. Aquí Jesucristo le está diciendo al Padre que lo glorificara al lado, que Él se acordaba de que usted, ¿dónde? Antes de la fundación del mundo. El mismo Jesucristo reconocía que los dos siempre habían estado ahí. Él es el principio eterno. Él es el final eterno. Él nunca lo va a abandonar a usted, porque dijo que sería con ustedes, ¿qué? Todos los días de su vida. Y esta palabra era el verbo, nos lleva a dos partes en el griego que expresan. Una dice llegar a ser y la otra es. Mire lo que dice, todas las cosas llegaron a ser por medio de Él y sin Él no llegó a ser ni siquiera una cosa que haya llegado a ser. O sea, el ser es a través de ellos. Por eso piense usted, mi hermano y hermana, ¿quién era usted antes de conocer a Jesucristo? ¿Quién era? Pero ¿quién es usted ahora a conocer a Jesucristo? En Juan 1:6 lo expresa de esta manera. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese llegó a ser ¿qué? Un hombre. Pero mire cómo se expresa
en Juan 1:14 sobre Jesús. Y el verbo fue hecho carne. O sea, ese Dios se hizo carne para manifestarse. ¿Ante quién? Ante usted y ante mí. Para que usted pueda expresar que solamente era el Espíritu Santo por la fe que está obrando en su corazón. Entender de que ese pasado, ese presente y ese futuro de Dios está obrando en usted. Que él era al morir hace 2000 años en la cruz. No murió solamente por los de ese día, sino murió por el futuro también, por los que vendrían. Nosotros vinimos 2000 años después de que Jesucristo murió y él está ahí, obrando ese precio que pagó en la cruz a favor de nosotros. Y por eso era el verbo, el Hijo de Dios. Él no expresó que era el Hijo de David, sino el Hijo de Dios, y estaba con Dios. Por eso dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1 y 2. O sea, está hablando que en estos tiempos de Pablo a través de Hebreos, ¿habla a quién? A través del Hijo. Y hoy, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? A través de su palabra, de su Hijo Jesucristo. Y por eso es importante, mi hermano y hermana, que usted que nos está viendo en las redes, estudie y lea la palabra, que lea la Biblia. Para que esa palabra, al leerla, no sea que solamente se quede en el logos, sino que esa palabra cobre vida en usted. Y el Espíritu Santo empiece a trabajar para que Jesucristo sea su Salvador personal, para que usted pueda conocerlo. Por eso en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, lo que le decía en un principio, el principio y el fin. Él es el comienzo del alfabeto de Dios. Ahí es donde está la deidad de Dios que puede manifestarse por los siglos de sus siglos. Amén. Entonces, por eso, mi hermano, en que usted pueda estudiar, leer la Biblia, puede conocer más a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, Él le va a mostrar a quién? Al Padre. Mire lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha hecho conocer. Tenga en cuenta esa palabra, dado a conocer. Necesitamos estudiar la Biblia. Por eso es importante que usted saque sus tiempos de oración y sus tiempos de lectura. Yo no sé qué oración hace usted al levantarse, no sé qué oración hace usted al acostarse. Si solamente le está pidiendo para los servicios, para el arriendo, para la situación, el problema que tiene. Pero le está diciendo Dios, yo quiero conocer al Padre. Dios, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Dios, yo quiero conocer al Señor Jesucristo. Aquí dice que dado a conocer, mire cómo lo expresa en Hechos 15:14a. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Contado. En Lucas 24:35 lo expresa de esta manera. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino. Mire que lo importante de que usted lea la Biblia, que usted estudie la Biblia va a quedar en su corazón. El viernes que estuvimos en cine, llevamos más de 20 Nuevos Testamentos para regalar con calcamonías. Íbamos a una película sobre motociclistas, pero me impactó a alguien que hay tiempo que no andaba con nosotros. Esa persona predicando y regalando Biblias y hablando. Pero tenía poder para hablar, para expresar lo que estaba en su corazón. Y por eso cuando usted va a manifestar a alguien milagros, si usted puede hablar de que Dios los restauró su hogar, los sanó de un cáncer, los sanó de una enfermedad, le restauró su empresa, qué sé yo, lo que le sucedió como testimonio. Pero aquí dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino. Y el cristianismo en ese tiempo se llamaba el camino. Por eso dice, Él es el camino, la verdad que y la vida. Y el camino, ¿quién era? Jesucristo. Ellos iban hablando, dice que su corazón enardecía cuando Jesucristo les narraba, después de resucitado, los pasajes de la Biblia. Entonces, si usted está leyendo la Biblia y alguien está en situación difícil, y usted empieza a hablarle de Jesús, y más de lo que hizo en su vida, le empieza a narrar citas bíblicas, su corazón se pone en calor, en fuego, y sale poder de su vida.
Por eso él dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero al no leer, al no estudiar las Escrituras, pues no vamos a poder transmitir el mensaje de salvación. Y aquí estos dos apóstoles decían que ellos escuchaban las cosas que Jesús les narraba y cómo su corazón ardía al escuchar el mensaje. Y podemos apoyarnos en Jesucristo y en su palabra para que Él nos lleve más allá. Vuelvo y le repito, el verbo, la palabra de Dios, que son la Escritura, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que la Escritura es la que nos revela a nuestra mente y a nuestra alma el poder de Dios. Pero si no lo leemos, si no lo estudiamos, o lo leemos en el Transmilenio, o lo leemos en el carro, pues no vamos a estar concentrados para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Ahí es donde se hace la diferencia. Y una palabra es una manifestación, como le decía en un principio. Yo tengo ese pensamiento que ustedes no conocen. Pero ahorita yo de estar expresando de que quiero un campero rojo, que me gusta un campero rojo, usted se lo está imaginando. Y puede que usted diga en su casa, Dios, el pastor sueña con un carro rojo, bendígalo. Pero ¿qué sueño tiene usted? Si usted aún no le habla a Dios, sino medita ahí en silencio. Aunque Dios dice que Él conoce nuestros corazones, Él dice que conoce nuestros pensamientos, Él anhela que usted le hable y le hable con sinceridad. Por eso Él decía que busca adoradores en espíritu y qué. Y en verdad, ¿qué es lo que le quiere transmitir usted al Señor? No solamente transmitirle la necesidad que tenemos, la necesidad económica, la necesidad emocional, los vacíos de nuestro corazón. No, Señor, yo quiero conocerlo más a usted. Yo quiero que el Espíritu Santo revele a Jesucristo a mi vida y por ende el poder de Dios actúe en mi corazón y salgan de mí los temores y tenga yo libertad. En el Salmo dice, díganos los redimidos de Jehová, los que redimió del poder del enemigo. ¿Qué puede decir usted sobre cómo Dios lo redimió del poder del enemigo? Usted le pertenecía a Satanás, hacía las obras de Satanás porque Jesucristo se le dijo, ustedes son hijos de vuestro el padre del diablo porque las obras del diablo hacéis. Pero cuando usted conoce a Jesucristo, esa revelación de la palabra lo lleva a cambiar de adentro hacia afuera. No es porque nos pintemos el cabello de mono o azul o rojo o nos cambiemos X tipo de ropa, no. La transformación sale de adentro, pero esa transformación solamente la hace ¿quién? El Espíritu Santo a través de la palabra, a través del Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús dónde está? En la palabra. Dice, y el verbo era con Dios. Aquí esos dos pensamientos los muestran de esa manera. Dice, con Dios. Acuérdese que decía en Génesis que no caminó con Dios. O sea, iban a la par, estaban ahí. Pero piense lo que dice en Proverbios 8:30. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y en el capítulo 8 de Proverbios está hablando de quién? De la sabiduría. Dice, en el principio estaba yo con él ordenándolo todo. Por eso cada parte de la Biblia nos expresa que Jesucristo siempre ha estado ahí. Y yo le pregunto, ¿está Jesucristo en su corazón? Él desea que ese verbo eterno esté siempre con usted. Dice que usted todos los días, su primer anhelo es con él. Y esa palabra traducida del griego dice hacia o para. Cuando se refiere con la palabra hacia es porque trae algo o va hacia algo. ¿Y ese algo quién es? Él dice, el verbo era hacia Dios o para Dios. Entonces, cuando usted está en las manos del Señor, su corazón ha sido transformado, su corazón ha sido transformado y rescatado del poder del enemigo, ¿usted va hacia quién? Hacia Dios. Quiere decir que usted camina con Dios. A mí siempre me impacta esa parte de el libro de Job cuando dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. O sea, quiere decir que éramos enemigos, pero al volvernos en paz con Dios, tenemos paz. Y paz para con Dios primero que todo. Y en Santiago dice, la enemistad con el mundo, la amistad con el mundo es que enemistad con Dios. Y cuando uno está enemistado con alguien, uno no quiere verse con esa persona. Uno no quiere hablarle a esa persona. Y ahí es donde está la diferencia. Si estamos enemistados con Dios, ¿cómo vamos a hablar con Dios? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, lo importante es que la Biblia nos lleve siempre que Él es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí no está sacando a nadie. Dios envió
actuó, envió a su Hijo Jesucristo, para que él que muriera, verbo, morir, para que resucitara. Pero dice, yo resucito, él resucitó, pero yo resucito en él espiritualmente. Y el Espíritu Santo le está dando a usted y me está dando a mí ¿qué? Libertad. Ahí es donde vemos que dice, y el verbo era con Dios. No quiere decir que estaba separado, sino que estaba con Dios. La divinidad completa, la Trinidad completa. Y el verbo era Dios. ¿Quién podría expresar lo mejor de Dios? El mismo Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso piense, y yo lo digo en mi vida personal, yo hablaba de Dios de niño. Y lo expresaba de todas maneras. Y cuántas veces, ay Dios mío, tal cosa, ay Dios mío, tal otra, ay Virgencita Santa, siempre queremos empezar algo espiritual. Pero cuando usted manifiesta el poder de Dios a su vida, ¿cómo lo habla usted? Dice, miércoles yo no hablaba de esta manera, hoy hablo de esta manera. Dios cambió ¿qué? Mi verbo, mi forma de hablar. Por eso cuando decía a Isaías en capítulo 6, yo siempre lo diré, es un hombre que duró predicando del Señor 5 capítulos. No nos dice cuánto tiempo duró esos 5 capítulos. Pero en el 6.º capítulo dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, he visto la gloria de Dios, soy un hombre muerto. Cuando él vio la gloria de Dios, pudo entender que era un hombre ¿qué? De verbo, de palabras inmundas, era un hombre grosero, un hombre blasfemo. Eso éramos nosotros antes, pero usted y yo al conocer de Jesús, él viene ¿a qué? A cambiar nuestro vocabulario. Diga, pero si usted hacía esto, ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque el verbo está actuando en usted. El verbo de Dios, la palabra, está obrando en usted. Piensa en este momento, mi hermano y hermana, ¿qué le falta a usted por cambiar? Alguien decía, es que yo soy así y no voy a cambiar. O sea, ese verbo no quiere actuar. Ese verbo quiere seguir siendo el mismo, estático. Y por eso Dios es un Dios que no camina despacio. Dios es un Dios de pasos agigantados. Yo se le decía semana a una persona, imagínese un padre con su hijo pequeño. El niño ya aprendió a dar sus primeros pasitos. Pero caminando, ¿qué? Se cae. Pero ese niño en su momento se estabiliza, camina y pum, otra vez para el suelo. ¿Qué hace ese padre en una caída de esas? Va y lo levanta y lo lleva ¿a qué? En sus brazos. Así hace Dios con nosotros. Tranquilo, mi hijo se cayó. Yo lo levanto, pero vuelva y camina. ¿Está usted preparado a volver a caminar? La palabra lo está llevando a que usted manifieste que está caminando en Cristo. Por eso cuando la Biblia dice que esté quieto y conozca que yo soy Dios, manifiesta que usted en su tiempo de oración y en su tiempo de lectura conozca a ese Dios verdadero. Conozca a ese Dios que vino y murió por usted en la cruz. Que no solamente se nos quede en el recuerdo de las películas de Semana Santa, porque la Semana Santa pasaron hace 2, 3 meses. Pero usted no ha cambiado. ¿Y cuánta gente manifiesta que va a cambiar en Semana Santa? Pero el lunes de Pascua siguen siendo el mismo. Vuelven a la grosería, a las malas palabras, a las malas actitudes y siguen siendo iguales por su orgullo, por su altivez. Y como dijo ese hombre, yo no voy a cambiar. Yo seguiré siendo el mismo. O sea, ese verbo no quiere actuar. Entonces yo le pregunto a usted, ese verbo que hay en usted, porque usted es acción, usted siempre va a estar haciendo algo para su vida. Hablar, escuchar, comer, caminar, todo es acción, todo es verbo. Entonces, si ese verbo no hace ejercicio, pues los músculos se van a atrofiar. Si ese verbo no se alimenta, verbo comer, se va a desnutrir y se va a ¿qué? A debilitar y por ende se va a verbo, a morir. Yo le compartía a los muchachos en la salida del viernes de alguien que le dijo, la profesora en clase le dijo a los estudiantes, a los niños, una persona que sea de buen ejemplo, buen esposo, buen padre, de entrar al cielo, los niños dijeron, no. Volvió a hizo la pregunta a la profesora,
Y un niño que haga caso, sea obediente, haga las tareas de entrar al cielo, no. Entonces, ella dijo, ¿qué se necesita para entrar al cielo? Y el niño que era nuevo en clase dijo, estar muerto. Y todos los niños miraron, ¿estar muerto? Piense usted en ese estar muerto. ¿En qué ha muerto usted? Porque también es verbo morir. Yo muero, tú mueres, él muere, nosotros morimos y todos morimos. Pero yo resucito, tú resucitas, él resucita y todos resucitamos. Pero ¿en qué resucitamos? Entonces, ¿a qué tenemos que morir? En ese verbo morir. Al pecado, al orgullo, a la altivez, a infinidad de cosas que la carne hace. Dice, morir a las obras de la carne y vivir en el espíritu, que son las cosas diferentes. Dos verbos, morir y vivir. Entonces, ¿qué tiene que vivir usted? O perdón, ¿qué tiene que morir usted? Ahí es donde tenemos que replantearnos nosotros qué es lo que nos impide conocer más a Dios. Morir a la carne, decía Juan Bautista, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. No soy digno ni desamarrar tus zapatos. Entonces, ahí es donde está la diferencia, mi hermano y amigo que nos está viendo. ¿A qué tiene que morir? ¿A qué cosas tiene que morir para vivir en Cristo? Él dice en 2 Corintios 5, 17, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí está manifestando de que esa persona murió, que ya no vive él, que Cristo vive en él, o sea, el verbo vive en él, y que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y por eso dice que Jesucristo, en él se hicieron todas las cosas y por él fueron todas las cosas. El verbo, la palabra, siempre va a estar en acción. La cuestión es que usted esté en pos de como dijo Jesucristo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Ahí está la diferencia. Aunque esos hombres están apegados de que ellos hacían todo conforme al Antiguo Testamento, al libro de Pentateuco, ellos creían o tenían más fe en las obras de Abraham y en las obras de Moisés, pero no crean en Jesús. Y por él le dijo, ustedes las obras del diablo hacéis. Verbo, hacer. Verbo, hacer. Entonces, si yo renuncio a esas obras de la carne y empiezo a hacer las obras que están en la palabra, pues voy a tener vida eterna. Él lo dijo, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Verbo robar, verbo matar y verbo ¿qué? Destruir. Pero yo vine, Jesús, vine, acción, verbo venir, a dar, acción, vida ¿qué? Eterna y en abundancia. ¿Usted quiere esa vida eterna en abundancia? Yo le invito a que incline su rostro y hagamos una oración y le digamos, Señor, hoy estamos ante ti, Señor, nos has hablado del verbo, acción, actuar. Ayúdanos, Dios, que podamos hoy en el verbo de Dios reconocer que somos pecadores, que hemos fallado delante de ti. Perdónanos el pecado, la maldad de nuestro corazón. Perdónanos y que ese verbo actúe en nosotros, la palabra de Dios, y nos haga el verbo libertar, que nos haga libres, Dios. Porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor. Y yo vivo afligido, angustiado, oprimido, preso, Señor, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis angustias. Ayúdame a ser libre, Señor. Reconozco que he hecho las cosas a mi manera, Señor. Pero hoy reconozco que Jesucristo vino, murió y resucitó. El verbo venir, el verbo morir y el verbo resucitar, Señor, yo quiero que hagan en mi vida, Señor. Yo quiero vivir esa vida en abundancia que tú tienes para mí, Señor. Que me prepares, Dios, para la vida eterna, Señor. Día a día, Señor, en el actuar de Jesucristo, en el caminar de Jesucristo, en el pensar como Jesucristo. Y que todas las cosas viejas pasaron, Señor, y que todas son nuevas, Dios. Yo te lo pido, Rey de Glorias, en el nombre de Jesús. Señor, hoy oro por tu iglesia, Señor. Oro por los que nos están viendo en las redes, Dios. Que ese verbo se haga carne y viva en ellos, Dios, a través del Espíritu Santo. Y que la fe redentora, la fe salvífica, Señor, esté en sus corazones, Dios, para que tú pongas tu misericordia y tu gracia en ellos, Dios, para que tú añadas a los que han de ser salvos, Dios. Bendigo a Colombia, bendigo a nuestras familias, es en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Oh, listo. Finalizar. Es más finalizar eso. Y oremos por la fe. Ok. No, pero igual no lo acabo. Mira.